Como no podía ser de otra manera, la Universidad Alas Peruanas también brinda su aporte académico, su aporte de investigación y de preservación de la cultura y las costumbres de las comunidades nativas. Hay una experiencia interesante que vamos a visualizar en este momento. Se trata del estudio de una comunidad nativa, los Yaushiros, en la Amazonía de nuestro país, en donde se narra de una manera muy interesante y entretenida cómo ha sobrevivido esta etnia de los Yaushiros. El reportaje se llama El último Yaushiro y es elaborado por la Universidad Alas Peruanas como una contribución, como un aporte a la preservación de las culturas originales de nuestro país. Vamos a escuchar también algunas opiniones, como las del antropólogo Jaime Deza. La etnografía, como método de investigación de la antropología, facilita la comprensión de la realidad sociocultural de las comunidades humanas con identidad propia. La UAP, interesada en revalorar e investigar la etnografía de las etnias, conoció al último Tauchiro, Amadeo García. Considerado un ciudadano peruano con la cultura y lengua propia de los Atontutuá. El 26 de agosto de 1542, Francisco de Orellana realizó una expedición a la selva, donde descubrió el río Amazonas. De acuerdo a estudios realizados, se considera que los primeros pobladores se introdujeron en la selva por el río Tigre. Entre 1885 y 1907, en esta zona se desató la fiebre del caucho, durante el cual Iquitos se convirtió en el puerto fluvial más importante por el embarque de sus materias primas para su exportación. Todavía podemos encontrar en esta ciudad vestigios de esta época, como la Casa de Fierro, que fue traída de Europa. Otro atractivo natural es el río Amazonas. Navegar por sus aguas es espectacular, porque nos permite apreciar una impresionante vegetación. Hasta aquí llegó el Centro de Investigación de la Universidad Alas Peruanas, con la finalidad de estudiar y conocer las costumbres, cultura e idioma de sus pobladores. ¿Cómo es que se embarca la universidad en este proyecto de investigar a lo que se ha denominado el último Tauchiro? Se trata del último individuo probablemente de esta etnia que tiene algunas bases de esa lengua. Sí, pero quedan cuatro. Quedan cuatro. ¿Ya? Quedan cuatro. Visto así, verán, ¿y qué hace la universidad allá en plena selva, ¿no? Es que ese proyecto obedece a un gran proyecto que tenemos nosotros, son sobre cambios climáticos, cambios ambientales. Entonces, así como estudiamos la costa y los cambios ambientales en la costa, donde hemos demostrado la existencia del agua en Sechura, como se estudia la desglaciación, donde se está demostrando los estudios en Abancay, la que se está demostrando que el Ampay se está agotando y el gran riesgo de quedarse sin agua a la ciudad de Abancay. También entramos a la selva porque hay grandes cambios ambientales en la selva. La selva actual no es la de hace 3.000 años. Hace 3.000 años la selva parece haber sido una sábana y muchos de los restos de la cultura Valdivia allá en el Ecuador se encuentran en esta región del Tigre, del Pastaza. Nosotros hemos encontrado cerámica Valdivia, que es una cerámica propia del litoral ecuatoriano, a las orillas del Pastaza. Ambos Pastazas de Tigre nacen, digamos, en las serranías ecuatorianas, ¿no? Claro. Entonces, no es pues la selva actual, también hay grandes cambios. Al norte del Perú, específicamente en la cabecera del río Tigre, encontramos un destino histórico y ambiental turístico, que guarda en la espesura de la selva importantes escrituras ideográficas, llegando con el correr de los años a unificar costumbres, tradiciones y cultos de los que habitaron esta zona. Es así que la cabecera del río Aucayaquillo es un afluente del río Tigre,
que acentuó durante muchos años una cultura nativa conocidos como los Atontutuá, quienes tenían sus propias creencias y costumbres, donde su actividad principal era la caza y la agricultura. Para llegar a nuestro destino, salimos de la ciudad de Iquitos hacia el distrito de Nauta, para embarcarnos vía fluvial en un deslizador por el río Marañón, hasta la confluencia con el río Tigre, por donde cruzamos la boca de Corrientes. Después de 10 horas de navegación, llegamos a la localidad de Intuto, un lugar pintoresco y encantador. Al día siguiente, después de un descanso, navegamos por el río Tigre hasta la desembocadura del río Aucayacu. Después de algunas horas de navegación, en una pequeña embarcación, ríos arriba, el mismo que guarda una joya de enigmáticos encantos. Nuestro amigo Amadeo, al vernos, salió de las espesuras del bosque con su atuendo original, quien estuvo caminando, buscando lo que alguna vez fue su hogar. Este pueblo estaba ubicado en la cabecera del Aucayaquillo, de la quebrada Aguaruna, en el Alto Tigre, departamento de Loreto. Esta zona comprende una vasta llanura selvática, surcada por numerosos ríos, que viene discurriendo sus aguas desde los Andes y cordilleras de nuestro país. Según investigaciones, en esta zona habían 2 clanes que hablaban el mismo idioma. Uno de ellos eran los Atontutuá, el otro los Enontutuá. Según información, con actividades distintas, como es la caza, la agricultura y artesanía, manejaban la arcilla con la que hacían artículos para el hogar. Los tauchiros tenían gran habilidad y conocimiento para detectar e identificar animales en el bosque y troncos de los árboles. Para cazar a los animales más grandes, como el sajino, guangana, sachavaca, utilizaban lanzas o rejones de pona, y la pucuna, con flechas envenenadas, servía para las aves y los monos. Amadeo recuerda que en el pueblo era un día de fiesta cuando llegaban los cazadores cargando sus presas. Amadeo fue el único integrante de los Tauchiro que aprendió a leer y a escribir con la ayuda de una científica canadiense. Hoy, el bosque de los Tauchiro está como muchas otras regiones de la selva peruana, con una depredación de flora y fauna silvestre. Por otro lado, la contaminación de las compañías petroleras han afectado los ríos, ya que muchas especies han desaparecido. Los Tauchiro, como muchos otros pueblos indígenas, fueron autónomos y controlaron un extenso territorio. Para los años 50-60 llegó un patrón llamado Felipe Vázquez. Este los explotaba sacando madera, pieles de animales u otros productos selváticos. A cambio, les daba algunas necesidades como la sal, fósforos, ropa y querosene. El último Apu, o jefe de los Tauchiro, cansado de los abusos del patrón, un día agarró una lanza con la que cazaban a los animales y se la enterró en el pecho. En el distrito de Intuto, todavía hay gente anciana que recuerda el hecho. La malaria fue una de las causas que exterminó a casi toda la comunidad. Solo quedan algunos miembros, como Amadeo, su sobrina Trinidad, hija de su hermano Juan. Otro de los factores que acabaron por reducir la población de los Tauchiro fueron los matrimonios mixtos, sobre todo los de las mujeres, que se unieron a hombres de otras razas o culturas. Según investigaciones, los últimos Tauchiro estaban integrados por 25 personas. Entre ellos se encontraban los padres, tíos, hermanos, sobrinos de Amadeo, quienes fallecieron a causa de la enfermedad de la malaria. Los curanderos nada pudieron hacer, pese a que desde tiempos muy remotos ellos conocieron los efectos de la ayahuasca y otras plantas medicinales.
Frente a ese flagelo, algunos emigraron hacia el distrito de Intuto y otros a pueblos cercanos al río Tigre y Corrientes. Es así que el pueblo de los Tauchiro, como raza y cultura, quedó reducido a un solo hombre, Amadeo García. Hoy Amadeo ya no cuenta más con el último vínculo del idioma Tauchiro. Solo podemos encontrar desolación, porque la humedad y los árboles desaparecieron las últimas casas y tumbas de sus pobladores. Cuentan algunos cazadores que visitaban ocasionalmente la zona de los Atontutuá, que encontraban a perros aullando junto a las tumbas de los últimos tauchiros. A pesar de todo, Amadeo sueña que su pueblo volverá a renacer, lleno de animales y de madera fina para sus canoas, con familias llenas de niños alegres, escuchando historia de los mayores en idioma tauchiro. De acuerdo a investigaciones realizadas al idioma tauchiro, no se le conoce filiación alguna. Su cultura, idioma, costumbres y conocimiento sobre el bosque les dio identidad. Probablemente desaparecerá con Amadeo, que es el último de raza pura y hablante del idioma tauchiro. Inicialmente, se pensaba que existía solo una persona considerada como el último tauchiro. Pero haciendo averiguaciones en el lugar de Intuto, nos dimos con la sorpresa que habitaban otros familiares directos de Amadeo. Es así que fuimos a su encuentro, a la localidad de 28 de julio, donde algunos pobladores hablan el quechua. Posteriormente, surcando un pequeño río por la quebrada de Intuto, llegamos a la localidad de Papayal, donde conocimos a la señora Trinidad, sobrina de Amadeo, hija de su hermano Juan, una tauchira de 70 años que todavía recuerda algunas palabras de su lengua materna. Curiosamente, muchos de los que han visitado esta zona no se han interesado en investigar y verificar los indicios de la existencia de esta etnia. De acuerdo a investigaciones, quedan solo 57 grupos indígenas en toda la Amazonía peruana. Varios de ellos se encuentran al borde de la extinción. Sin embargo, el Estado peruano debe crear una reserva territorial para indígenas en aislamiento voluntario de la Amazonía. Esta región tiene un clima cálido, húmedo y lluvioso. Dentro de ella alberga una variada flora y fauna silvestre. Con respecto a la flora, podemos encontrar especies como la Victoria regia, orquídeas, bromelias, aguaje, palmera, caoba, chiringa, cedro y una gran cantidad de plantas medicinales. A diferencia de la costa y la sierra de nuestro país, donde se registra una continuidad histórica, en la selva esto no ocurre. Se puede considerar que por sus condiciones ambientales las poblaciones han sido diezmadas. Prueba de ello es la desaparición de muchas etnias, entre ellas los tauchiros. Todos debemos estar conscientes que un pueblo sin cultura y tradición no existe. Es por ello que todos tenemos que comprometernos en investigar y mantener la tradición, cultura y vivencia de nuestros pueblos. Siembra la tierra con cariño.